En la trayectoria de Joaquín Sabina hay algo que siempre ha desafiado cualquier intento de encasillarlo. Su vida nunca ha sido solo música, y su música nunca ha sido solo arte. Ambas cosas han caminado juntas, como si cada herida, cada amor y cada caída hubieran terminado convertidos en versos capaces de atravesar generaciones enteras. Pero detrás de esa figura bohemia, del sombrero inclinado y la voz rasgada que parece venir de otro tiempo, también existe un hombre que ha tenido que enfrentarse a los espejos más incómodos de su propia existencia. Durante años, Sabina fue sinónimo de libertad creativa. Sus canciones hablaban de noches interminables, de amores que arden y se consumen, de ciudades que nunca duermen y de personajes que viven siempre al borde. El público lo convirtió en un cronista sentimental de lo imperfecto, en un poeta de lo marginal y lo humano. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía el peso de su propia leyenda. Porque cuando un artista se convierte en mito, la línea entre lo que es real y lo que el público cree saber comienza a difuminarse peligrosamente. Tras su vida sentimental, marcada por rupturas intensas y relaciones que alimentaron tanto titulares como canciones, Sabina atravesó un periodo de silencio emocional que muchos interpretaron como una retirada, pero que en realidad fue una forma de reorganizar su propio mundo interior. En ese contexto comenzaron a circular versiones, comentarios y lecturas interpretativas sobre aspectos de su intimidad que él mismo nunca ha confirmado de manera categórica. Entre esas narrativas surgió la idea de una confesión emocional compleja, interpretada por algunos como el reconocimiento de un amor profundo hacia una persona de su entorno, generando sorpresa en parte de su audiencia. Más allá de la veracidad literal de esas versiones, lo realmente significativo no es el rumor en sí, sino lo que revela sobre la relación entre el artista y su público. Una necesidad constante de entender cada grieta de su vida como si fuera una extensión directa de sus canciones. Sabina, que siempre ha jugado con la ambigüedad poética, nunca ha ofrecido respuestas simples sobre el amor. Para él, el amor no es una categoría cerrada, sino un territorio inestable, a veces contradictorio, donde lo importante no es el género ni la forma, sino la intensidad de lo vivido. Esa mirada ha hecho que muchos de sus seguidores proyecten sobre él sus propias interpretaciones, y en ese proceso, la figura del cantautor se vuelve casi literaria. Un personaje que pertenece tanto a la realidad como a la imaginación colectiva. El resultado es una especie de mito moderno donde cada declaración, cada silencio y cada gesto adquiere dimensiones simbólicas. Pero detrás de esa construcción pública, lo que emerge es un artista que ha aprendido a convivir con la fragilidad. En distintas etapas de su vida, Sabina ha hablado, de forma directa o indirecta, de la vulnerabilidad como un componente inevitable del amor, no como debilidad, sino como la única forma auténtica de conexión humana. Esa visión explica por qué sus canciones no buscan idealizar las relaciones, sino mostrarlas en su crudeza más honesta. El deseo, la pérdida, la contradicción, la nostalgia. En el plano psicológico, este enfoque ha tenido un doble filo. Por un lado, le ha permitido transformar experiencias personales en arte universal. Por otro, lo ha expuesto a una constante lectura pública de su intimidad, donde cada emoción parece pertenecer también al dominio de lo colectivo. Esa exposición prolongada puede generar una tensión interna entre lo que se siente y lo que se espera que se diga, entre la vida privada y el personaje público. A lo largo de los años, Sabina ha sabido refugiarse en la ironía, en el humor y en la poesía como mecanismos de defensa emocional. Su manera de narrar el amor no es ingenua, sino consciente de sus propias grietas. Y quizá por eso su obra sigue resonando, porque no promete certezas, sino preguntas. El supuesto revuelo en torno a interpretaciones de su vida sentimental no hace más que reforzar esa idea central. Más que un escándalo, lo que se evidencia es la dificultad del público para aceptar que las emociones humanas no siempre encajan en etiquetas claras. En el caso de Sabina,
Todo parece amplificarse porque su obra ya ha preparado el terreno. Sus letras han enseñado a millones de personas a leer el amor como algo complejo, ambiguo y profundamente humano. Hoy, con el paso del tiempo, la figura de Joaquín Sabina se sostiene no solo en sus canciones, sino en la coherencia de una vida que ha abrazado la imperfección como forma de verdad. Sus silencios pesan tanto como sus versos, y sus sombras no lo disminuyen, sino que lo hacen más comprensible. Quizá por eso su legado no se mide en certezas, sino en ecos de historias que nunca son del todo claras, pero que precisamente por eso siguen vivas. Y en ese territorio difuso entre lo real y lo imaginado, Sabina continúa siendo lo que siempre fue, un narrador de lo humano en su estado más desnudo, donde el amor, sea cual sea su forma, nunca necesita explicarse del todo para ser verdadero. En la vida de Joaquín Sabina, hay un detalle que desarma cualquier narrativa clásica del éxito: la ausencia total de ambición grandiosa en sus orígenes. Y esa confesión, lanzada con la naturalidad de quien no intenta impresionar a nadie, no solo reescribe su biografía, sino que abre una grieta profunda en la manera en que entendemos el triunfo artístico. Porque en un mundo donde la fama suele presentarse como un destino buscado, planificado y casi obsesivo, Sabina rompe el guión desde la primera línea. No soñaba con estadios, ni con discos de oro, ni con multitudes coreando sus versos en América Latina. Su horizonte era mucho más estrecho, casi doméstico, casi humilde. Una vida de profesor de instituto, inspirada en la figura de Antonio Machado, como si la poesía fuera un refugio más que una plataforma. Esa declaración, aparentemente sencilla, encierra una tensión emocional enorme. No es solo la negación del deseo de éxito, sino la confesión de una identidad que nunca se pensó a sí misma como excepcional. Y ahí aparece la primera paradoja. El hombre que acabaría llenando auditorios en medio mundo, comenzó su camino sin imaginar siquiera que existía un camino hacia ese lugar. Durante su juventud, especialmente en su etapa en Londres entre 1970 y 1976, la realidad era mucho más cruda. No había épica, no había mito, no había futuro glorioso en el horizonte. Había supervivencia. Guitarra en mano, cantando en el metro, en pequeños pubs, en restaurantes donde la música era ruido de fondo para pagar la comida del día siguiente. En ese contexto, el arte no era vocación triunfalista, sino una herramienta de resistencia. Y sin embargo, visto desde la distancia, ese periodo adquiere una carga casi simbólica, porque lo que parecía una simple estrategia para sobrevivir terminó siendo el laboratorio donde se formó una sensibilidad artística única. Pero lo interesante no es lo que Sabina hizo después, sino lo que nunca creyó que iba a pasar. Cuando años más tarde se encontró cantando en el Royal Albert Hall, uno de los templos más prestigiosos de la música en Europa, su reacción no fue la solemnidad ni el vértigo del éxito, fue algo mucho más revelador. Una especie de incredulidad irónica, una risa interna, como si el escenario no fuera la culminación de un sueño, sino un accidente improbable dentro de una vida que nunca se proyectó hacia esa dirección. Desde una perspectiva psicológica, esta ausencia de ambición tradicional resulta clave para entender su relación con la fama. A diferencia de muchos artistas que construyen su identidad alrededor del éxito, Sabina parece haber llegado a él sin haberlo buscado activamente. Y eso cambia completamente la ecuación emocional. La fama no es el objetivo, sino el resultado inesperado de otra cosa. Ese otra cosa es probablemente su forma de entender la escritura y la música como un espacio íntimo, casi privado, donde lo importante no es conquistar al mundo, sino ordenar el caos interior. Por eso su obra no tiene la ansiedad del ascenso, sino la densidad de la observación. Sus canciones no nacen de la ambición de llegar lejos, sino de la necesidad de comprender lo cercano. Sin embargo, la sociedad suele reinterpretar ese tipo de trayectorias bajo el prisma del éxito espectacular. Se construye así una narrativa de ascenso desde abajo, de superación, de destino cumplido. Pero en el caso de Sabina, esa narrativa se queda corta, porque él mismo desmonta la idea de destino. No había plan,
No había sueño estructurado, no había aspiración de grandeza. Había vida, azar, y una forma de mirar el mundo que se fue afinando con el tiempo. Y aquí aparece una de las claves más fascinantes de su historia: la desconexión entre la intención y el resultado. Mientras el público ve una carrera monumental, el propio protagonista recuerda una sucesión de momentos improvisados, casi accidentales. Esa disonancia genera un efecto extraño. El éxito no se vive como culminación, sino como algo que le ocurre a otro. Esa distancia emocional también explica el tono de muchas de sus reflexiones tardías. No hay exaltación del triunfo, sino una especie de asombro permanente ante lo vivido. Como si el personaje público y el joven que cantaba en el metro de Londres siguieran coexistiendo dentro de la misma conciencia, sin terminar de reconciliarse del todo. Desde el punto de vista del imaginario colectivo, esta confesión también tiene un efecto perturbador, porque rompe la idea romántica de que todos los grandes artistas persiguieron su destino con determinación absoluta. Sabina sugiere lo contrario: que a veces el destino no se persigue, sino que se tropieza con él. Y ese matiz cambia la forma en que se interpreta su legado. No estamos ante la historia de una ambición cumplida, sino ante la evolución de una vida que nunca se pensó extraordinaria. Lo extraordinario, en este caso, llega sin planificación, sin estrategia, casi sin permiso. En el fondo, lo que emerge de sus palabras no es solo una biografía alternativa, sino una reflexión sobre la fragilidad de las expectativas humanas. Lo que uno cree que será su vida rara vez, coincide con lo que finalmente ocurre, y en ese desajuste entre lo imaginado y lo real se construye gran parte de la identidad. Hoy, cuando se observa su trayectoria completa, desde los bares de Londres hasta los grandes escenarios internacionales, la tentación es leerla como una línea ascendente perfectamente trazada. Pero la propia voz de Sabina introduce una sombra sobre esa lectura. No había mapa, no había destino, solo movimiento. Y quizá por eso su historia sigue resultando tan poderosa. Porque no habla únicamente del éxito, sino de la extrañeza de haberlo alcanzado sin haberlo buscado. Una vida que demuestra que, a veces, los grandes relatos no nacen de la ambición, sino de la sorpresa. En el tramo final de la historia de Joaquín Sabina, lo que parecía una simple confesión sobre la ambición se transforma en algo mucho más inquietante, una revisión completa del relato del éxito, porque cuando un artista de su talla afirma que nunca soñó con ser una estrella, no está solo desmitificando su propia carrera, está cuestionando todo el sistema de expectativas que sostiene a la fama. La paradoja es evidente. Mientras el mundo lo observa como un símbolo de triunfo absoluto, él se describe a sí mismo como alguien que apenas aspiraba a una vida discreta, casi anónima. Y esa distancia entre lo vivido y lo imaginado abre una grieta incómoda. ¿Cuánto de su leyenda ha sido construido por el público y cuánto por la realidad? En esa grieta aparece el verdadero matiz casi escandaloso de su relato. No hay ambición épica. No hay plan maestro. No hay destino glorioso perseguido con obsesión. Solo un joven que cantaba en el metro de Londres para sobrevivir. Y un hombre que, décadas después, se encuentra ocupando escenarios imposibles sin haberlos visualizado nunca como objetivo. Pero lo más perturbador no es el éxito en sí, sino la forma en que él lo recuerda, con ironía, con extrañeza, casi con incredulidad. Como si el Sabina consagrado y el Sabina callejero no pertenecieran a la misma biografía, sino a dos vidas que se cruzaron por accidente. Y es aquí donde la narrativa pública comienza a tambalearse. Porque el mito del artista que lucha por su destino se desmorona frente a una versión más incómoda, la del artista que nunca buscó el destino, pero terminó atrapado en él. En el fondo, su historia no habla solo de música o éxito, sino de identidad, de cómo una persona puede convertirse en símbolo sin haberlo planeado, y de cómo ese símbolo puede empezar a pesar más que la propia persona. La fama, entonces, deja de ser premio y se convierte en interrogatorio permanente.
Quizá por eso su confesión no suena a anécdota, sino a advertencia. Porque detrás del brillo de los escenarios y los discos de oro, queda una pregunta sin resolver que incomoda tanto al público como al propio artista. ¿Qué ocurre cuando la vida supera cualquier sueño simplemente porque nunca fue soñada? Y es ahí, en ese vacío entre lo imaginado y lo vivido, donde la historia de Sabina deja de ser solo la de un músico, para convertirse en una duda abierta que nadie quiere responder del todo. ¿Y si el éxito no fuera el resultado de un sueño, sino el accidente más perfecto de una vida que nunca lo buscó?